historias en el libro de los Hechos, pero vamos a comenzar en el Evangelio de Lucas. Lucas escribió su Evangelio y también escribió el libro de los Hechos. En el primer versículo de Hechos, Lucas dice que lo que él había escrito en su Evangelio, el Evangelio de Lucas, fue lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y la pregunta es, bueno, si en el Evangelio de Lucas, si Lucas cubrió desde el nacimiento de Jesús, porque es el Evangelio que tiene más detalles que cualquiera de los otros. Si él escribió desde su nacimiento hasta que ascendió al cielo, ¿cómo es que Lucas dice que en su evangelio escribió lo que Jesús comenzó a hacer? Y les digo la respuesta. Porque la obra de Jesús está continuando en la tierra. Dios sigue obrando por medio de su Espíritu Santo. Y vemos en el libro de Hechos varias historias de cómo el poder de Dios se manifestaba en las vidas de los discípulos y está disponible para nosotros en el día de hoy. Yo no sé ustedes, pero yo tengo hambre y sed de ver un mover del Espíritu Santo en medio de nuestros tiempos. Saben que hay personas que piensan que el mover del Espíritu Santo solamente estaba limitado al primer siglo, que los milagros, las señales, que todo eso se acabó en el primer siglo. Pero yo creo que Dios no ha cambiado. Yo sé que Él sigue siendo hacedor de milagros y su poder está disponible para nosotros en el día de hoy. Así que vamos a comenzar con este versículo en Lucas 24:49. ¿Lo tienen? Amén. Y el último, les comparto esto, el último día que nosotros tuvimos servicio aquí antes de la cuarentena, yo recuerdo el Señor habló a mi corazón sobre esta serie de mensajes y yo siento que es el momento indicado que el Señor tiene estos mensajes para nosotros y hay un propósito, así que vamos a estar atentos a lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Amén. Dice versículo 49, he aquí, Jesús está hablando, yo enviaré que la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahora vamos a avanzar a Hechos capítulo 1 y vamos a leer versículo 8. Y estos son versículos bien conocidos. Quizá la mayoría de ustedes han escuchado estos versículos muchas veces. Y a veces cuando algo es tan familiar, tan conocido, como no le damos la importancia que debemos darle. Así que yo quisiera que lean estos versículos como si fuera la primera vez que lo leyeron. Mira lo que dice Hechos 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Reconocemos que la Biblia es palabra tuya, palabra inspirada por el Espíritu Santo. En esta mañana, Señor, nosotros venimos a escuchar tu voz. Señor, sabemos que tú tienes palabras de vida para nosotros, Señor. Nuestros oídos están atentos, nuestros corazones están abiertos. Háblanos, Espíritu, háblanos. Queremos escucharte a través de la palabra y que Cristo, tu nombre, sea glorificado. Amén. Yo quiero que por un momento nos ponemos en el lugar de los discípulos. Eran hombres tan imperfectos. Sabemos que Pedro negó a Jesús, Mateo era un ladrón, Tomás lo dudó cuando vio de la resurrección. Sabemos que todos ellos lo abandonaron cuando fue arrestado. Y ese grupo tan imperfecto y con tantos fracasos de su pasado, sin muchos recursos y sin mucha educación, había recibido la gran comisión
misión del Señor, que deben ir y predicar el evangelio a todo el mundo, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es una tarea bastante grande. También el Señor nos ha llamado a nosotros. Tenemos una misión, un llamamiento sobre nuestras vidas. Nos ha dado la tarea de predicar las buenas nuevas del Señor Jesucristo a toda criatura. Y mira lo que dice aquí en versículo 8 de capítulo 1. Dice que me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué misión tan grande que ellos habían recibido del Señor y necesitaban el poder del Espíritu Santo. Empoderar quiere decir darle a alguien el poder para hacer algo. Y nosotros en el día de hoy tenemos una gran misión que el Señor nos ha dado de hacer discípulos. Y no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Hermanos, yo no puedo contar o ni tengo idea de las veces que yo he escuchado a alguien decir, pastor, estoy cansado. Cansado, siento que ya no puedo seguir adelante, siento que desanimado, que no tengo fuerzas. Y hermanos, yo les quiero animar en esta mañana que como hijos de Dios, la promesa del Padre es disponible para cada uno. Como hijos de Dios, nosotros tenemos acceso al poder de Dios y lo necesitamos. Lo necesitamos para ser testigos, lo necesitamos para ser mejores padres, mejores esposos, lo necesitamos para hacer nuestro trabajo para la gloria de Dios y con la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo no solamente para los predicadores que se paran aquí en el púlpito. La unción del Espíritu Santo es para cada uno de los hijos de Dios y todos los días. Es para ti, no solamente en un momento en el altar, pero cuando tú sales de este lugar y estás en el trabajo y hay un problema que tú no puedes resolver. Necesitas el poder del Espíritu Santo. Yo estaba escuchando el testimonio de alguien que estaba estudiando su doctorado y decía batallaba para escribir su tesis y decía que no sabía, no tenía las palabras y allí estaba como estancado. Y tomó unos minutos y dijo, bueno, voy a poner esto a un lado y voy a orar en el Espíritu por un tiempo hasta que el Señor me ilumine. Y es lo que hizo, comenzó a orar y de repente cuando comenzó a escribir la tesis, como que el Señor le daba esas palabras. El poder del Espíritu Santo está disponible para nosotros todos los días. A veces la gente me dice, pues yo siento que no, tienen una ofensa y sienten que no pueden perdonar a alguien. En tus fuerzas no puedes, pero tienes el poder del Espíritu Santo para ayudarte. Jesús dijo a sus discípulos, dijo, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y luego dijo Jesús en Juan 14:16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, otro como Jesús. Y luego para que esté con vosotros para siempre. ¿Escucharon esa última parte? Jesús dice, yo voy a rogar al Padre y Él le va a dar otro Consolador que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo está con nosotros. Está con nosotros cuando necesitamos tomar una decisión. Y no en nuestro conocimiento no vemos cuál camino debemos tomar. Allí está el Espíritu Santo. Está con nosotros cuando estamos a punto de testificar sobre Cristo y necesitamos las palabras correctas. Ahí está el poder del Espíritu Santo para ayudarnos. Está con nosotros cuando oramos por los enfermos. Ahí está el Espíritu Santo. Su poder está disponible. El Espíritu Santo no es un poder. Quiero clarificarlo, no es un poder, no es una fuerza, no es una cosa. El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad.
Y la palabra de Dios nos habla de la comunión con el Espíritu Santo. Saben que es la voluntad del Padre que tú tengas comunión, intimidad, que tú puedes tener esa fraternidad, esa intimidad con el Espíritu Santo, esa comunión todos los días. Él está contigo. Así que les pregunto en esta mañana, ¿cómo está su comunión con el Espíritu Santo? Cuando se levanten, Él está allí con ustedes. Cuando ustedes se preparan para ir a trabajar o para hacer sus quehaceres, allí está Él, allí está el Espíritu Santo. Él desea esa comunión íntima con nosotros. Él es una persona, así que debemos tratarlo, debemos relacionarnos con Él como Dios que Él es y como una persona, no como una cosa. Espíritu Santo no es un poder, pero cuando viene la presencia del Espíritu Santo, entonces su presencia trae su poder. ¿Me explico? Cuando viene ese poder, dice la palabra en Hechos 1, versículo 8, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En Lucas 24, nos dice que ellos serán investidos del poder. ¿Desde dónde? Desde lo alto. ¿Saben? Porque muchas veces nos cansamos, vivimos en una vida de derrota porque no estamos viviendo en el poder del Espíritu Santo. Hay un poder de lo alto. Los hombres tienen cierto poder, ciertas fuerzas, pero está tan limitado nuestras fuerzas. El profeta Zacarías decía, no es con ejército, ni es con fuerza, pero es con el Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y yo creo que Dios nos está diciendo eso en esta mañana. Te dice, no es con ejército ni con fuerzas, sino con mi Espíritu. Es con su Espíritu. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y su poder está disponible para ti todos los momentos. Él está con nosotros. Hay una fuente inagotable. En Juan 7, versículo 38, Jesús dijo estas palabras, escuchen como Él describe, porque en la Biblia hay muchos símbolos del Espíritu Santo. El agua es un símbolo del Espíritu Santo, el viento es un símbolo del Espíritu Santo, el fuego es un símbolo, son símbolos para representar al Espíritu Santo. Y en Juan 7, versículo 38, Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mire cómo describe el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo describe como ríos de agua viva corriendo desde nuestro interior. Eso es lo que Dios tiene disponible para cada uno de nosotros. Él no está hablando de una gotera. No está hablando de una abundancia de aguas. No está hablando de un arroyo pequeño y pacífico. No está hablando de torrentes, de un poderoso río. Y dice que correrán desde nuestro interior. Fluye a través de nuestras vidas y fluye hacia afuera. El poder de Dios tiene un propósito. Vimos en Hechos 1, versículo 8, Jesús dijo a sus discípulos, seréis testigos. En otras palabras, ellos iban a ser transformados, a ser testigos poderosos. El poder del Espíritu Santo tiene un propósito, es para que nosotros seamos sus testigos, para que seamos una bendición para otros. Fluye desde nuestro interior hacia afuera para bendecir a otros. Hay un propósito y lo necesitas. Necesitas ese poder. Si yo les digo a ustedes, yo tengo un regalo para ustedes. Si yo tendría los recursos, si yo digo, bueno, yo tengo un carro para cada uno de ustedes, es un carro gratis, tú no tienes que hacer nada, tú solamente recibes. ¿Cuántos dirían, pues dámelo, toma? No lo vamos a menospreciar, ¿verdad? Cuánto más poderoso es el regalo que Dios nos ha dado. Y hay gente que lo menosprecian.
Hay gente que no lo valora, no valora la presencia del Espíritu Santo. ¿Saben cuando Cristo dijo estas palabras de esperar en Jerusalén y esperar la promesa del Padre? La palabra de Dios nos dice que Cristo caminó sobre la tierra 40 días. ¿Cuántos días? 40. Después de la resurrección, antes de que ascendió al cielo. 40 días. Y él apareció a varias personas, sus discípulos. En una ocasión apareció a más de 500 personas. Pero de esas personas, de los discípulos que habían visto con sus propios ojos a Cristo resucitado, ¿cuántos estaban esperando la promesa del Padre en el aposento alto? En Hechos nos dice 120 estaban allí. ¿Dónde? Y mi pregunta es, ¿dónde estaban los otros? No sé si tenían otras prioridades, no sé si no valoraron el regalo que Jesús había dicho que iban a recibir. No sé si dudaron de la promesa del Padre. Hermanos, yo quiero decirles en esta mañana que la promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo es para cada hijo de Dios. Y hay algunos que duden y se pregunten, bueno, ¿será que es para mí? Si tú eres un hijo, una hija de Dios, es para ti. Nosotros servimos a un buen Padre y Él se deleita en derramar bendiciones sobre sus hijos. La palabra dice, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? A los que se lo piden recibirán ese regalo, la promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo. Es una experiencia después de la salvación que nos llena con el poder de Dios. Como dice Cristo en Lucas 24, que serán investidos del poder de lo alto. De todos los que lo vieron, vemos que en el aposento alto que estaban allí 120 personas. Y por 10 días ellos perseveraban en oración. Y vamos a leer, vayan conmigo a Hechos capítulo 2. Y vamos a leer versículo 1 a 4 y algo que vamos a notar aquí, de los que respondieron a la invitación, todos fueron llenos. Y yo creo que Dios nos está haciendo la misma invitación. Hay gente que menosprecian el bautismo del Espíritu Santo. Hay gente que piensan que no es para ellos. Hay gente que se burlan. Pero yo he decidido, yo con todo mi ser voy a buscar más de la presencia de Dios. Yo deseo ver un mover del Espíritu Santo en medio de mis tiempos, en medio de nosotros. En el día de Pentecostés había algunos que se burlaron, que había algunos que rechazaron la obra del Espíritu Santo, había algunos que lo resisten. Como el Espíritu Santo es una persona, hay una posibilidad de resistirlo. No caen en eso, no lo resisten. Es un peligro resistir al Espíritu Santo. Dice en Hechos 2, versículo 1, vamos a notar varias cosas sobre ese día que cayó el Espíritu Santo allí en el aposento alto. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La primera cosa que quiero notar es que estaban todos unánimes juntos. 120 personas. Es muy difícil unir a 120 personas, porque todos tenemos nuestras propias ideas, nuestras formas de hacer, nuestras opiniones, y yo creo que lo vemos en el día de hoy. Tanta división que hay en el mundo. Pero hay una unidad sobrenatural. Nosotros estamos unidos en Cristo. Somos miembros del mismo cuerpo. Somos uno en Cristo. Y eso es una unidad que rompe toda barrera de división. Estaban todos unánimes juntos. Y mira lo que dice el versículo 2, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Después de 10 días, ellos habían creado una atmósfera de oración, estaban perseverando en la oración, una atmósfera de oración y de unidad. Y después de 10 días de esperar, dice, de repente, un sonido, no dice un viento, pero un sonido, como un viento recio. Yo no sé si ustedes han estado cerca de un tornado, si han escuchado los vientos de un tornado. Alguien me dijo que es como un sonido de un tren. Pues no es así un viento así suave, no es un viento recio, fuerte. Y dice que ese sonido llenó toda la casa donde estaban sentados. Así que yo no sé si algunos saltaron. Yo siempre, cuando hay un ruido, de repente allí brinco, hay un salto de asusto. Pero dice que de repente ese sonido llenó toda la casa. Y dice versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Apareció como una masa de fuego y dice, se dispersó esa masa y cada uno recibió una llama de fuego. Cada uno. Dios no excluyó a nadie que tenía hambre. Y lo mismo pasa en el día de hoy. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo fue derramado sobre ciertas personas en ciertos momentos, cuando hubo una misión especial y se concentró sobre ciertas personas en ciertos momentos. Pero Dios nos dijo en su palabra, en Joel 2, nos dice que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Dice la palabra que Él dijo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Él no excluyó a nadie que había respondido a esa invitación. Todos los que tenían hambre, que estaban allí, recibió una llama de fuego. Y así es con nosotros, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y pone ese fuego en nuestros corazones. Pero no es una experiencia de solo un día o solamente para momentos en el altar. Es una experiencia que debe continuar. Mira lo que dice versículo 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cada uno, cada persona allí ya había recibido la salvación, pero esta es una experiencia diferente, una experiencia distinta. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿y qué fue la señal? Comenzaron a hablar en otras lenguas. Nosotros vemos vez tras vez en el libro de Hechos, cuando la gente recibieron la llenura del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. En otras palabras, no hubo una duda. Ellos no se preguntaban al uno a otro, oye, ¿tú recibiste la promesa? ¿Tú lo recibiste? No hubo una duda, no quedó una duda en ese lugar de que todos habían recibido la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. En Hechos 10 hay otra historia cuando los gentiles reciben el Evangelio por medio de la predicación de Pedro y ellos creen en el Evangelio. Y dice la palabra que después ellos recibieron el don del Espíritu Santo. En otras palabras, recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y luego en Hechos 10, versículo 46, nos dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hubo una señal. No quedó duda, pues, ¿será que lo han recibido? ¿Será que han recibido la promesa del Padre o no? No, ellos sabían. ¿Y cómo sabían? Porque los oían que hablaban en lenguas. Y ese mismo regalo, el bautismo en el Espíritu Santo, es un regalo para cada hijo de Dios.
Es una experiencia que sigue la salvación y la evidencia inicial de recibir el bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Pero no es una experiencia de solamente una sola ocasión. En Efesios 5, versículo 18, la palabra nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu, sean llenos del Espíritu. En el tiempo del verbo, que eso fue escrito en el griego, hay algo que nos enseña y que en el tiempo del verbo que lo escribió Pablo, es una acción continua. O sea, no es una experiencia de solamente una vez. La llenura del Espíritu Santo es algo que nosotros debemos experimentar todos los días. Si no os embriaguéis con vino. Hay gente que está controlada por los vicios. Pero la voluntad de Dios es que seamos controlados por su Espíritu. Que es el Espíritu Santo que gobierne nuestras vidas. Cuando algo más nos controla, puede ser el vino, otro vicio o pecado. Cuando el pecado es nuestro amo, entonces hay destrucción. Nos lleva a la muerte. Pero cuando Dios controla nuestras vidas, el resultado es paz. Es vivir con el poder del Espíritu Santo. Es una confianza, una autoridad. Así que eso es la voluntad de Dios y hay un gozo. Hay gente que busca en el vino porque piensa que allí van a tener un gozo, pero hay un gozo duradero que nosotros podemos experimentar en la presencia de Dios. ¿Cuántos lo han experimentado? Un gozo que no termina, no se acaba. Cuando el vino, cuando se acaban sus efectos, que causa, ¿cuáles son los resultados? Dolor. Pero cuando el Espíritu Santo controla nuestras vidas, hay paz, hay gozo duradero. A pesar de las circunstancias, hay una certeza que Dios está con nosotros y podemos caminar en victoria. Amén. ¿Qué pasó con los discípulos después de esa experiencia en el aposento alto? La palabra nos dice en Hechos 12, yo les voy a alentar de leer todo el libro de Hechos en esta semana. Vamos a estar predicando por varias semanas en este libro, así que ustedes pueden leerlo todo en sus casas. Pero Hechos 2 nos dice que Pedro lanzó una prédica en ese día porque ellos obviamente habían cautivado la atención de varios y dice la palabra que 3,000 personas llegaron a los pies de Cristo. 3,000 personas fueron convertidos en ese día. Ese es el poder del Espíritu Santo. Nos dice la palabra que después en Hechos capítulo 3, que un día Pedro y Juan subían al templo a las 3 de la tarde y allí hubo un hombre cojo desde el vientre de su madre y quizá no tenía esperanza la gente por pensar, bueno, cojo desde el vientre, desde el nacimiento, era un cojo. Y al ver a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les pidió dinero y ellos dijeron, pero Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice la palabra que le tomó de la mano derecha y le levantó. Y de inmediato fueron afirmados sus pies y tobillos. Y de un salto se puso de pie y empezó a caminar. Eso es el poder de Dios manifestándose en las vidas de los discípulos. Después de eso, Pedro lanzó otra prédica. Dice la palabra que el número de los discípulos llegó a ser 5,000. El poder de Dios operando en sus vidas. Ese mismo poder está disponible para cada uno de nosotros. Es la promesa del Padre.
Si eres un hijo de Dios, esa promesa es para ti. La llenura del Espíritu Santo es para ti. Y algunos quizá preguntarían, bueno, ¿cómo lo recibo? En esta mañana vamos a hacer 3 cosas. Y la primera cosa es que vamos a tomar un momento para arrepentirnos. Si hay algo que está estorbando mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, vamos a arrepentirnos de eso. El pecado nos separa de Dios. Y así que vamos a tomar un momento para arrepentirnos. Después de eso, vamos a pedir. Recibimos el bautismo en el Espíritu Santo la misma manera que recibimos la salvación, por la gracia de Dios mediante la fe. Por la gracia de Dios. Así que nosotros vamos a pedir. Vamos a pedir. Y la tercera cosa que vamos a hacer es vamos a activar nuestra fe y vamos a recibir el regalo que Dios tiene para nosotros. Este regalo es para cada uno de sus hijos. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Amén. Así que si usted pide, usted recibirá el bautismo en el Espíritu Santo. Quizá hay algunos que tienen, bueno, yo he pedido antes el bautismo en el Espíritu Santo y no recibí. Pues yo les quiero animar en este día de pedir y activar su fe. No menosprecian el regalo que Dios te quiere dar. No lo echen a un lado, decir yo no lo necesito. Hermanos, yo reconozco, yo necesito el poder de Dios. Y cuando uno recibe la llenura del bautismo en el Espíritu Santo, vimos vez tras vez en Hechos que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Hay muchos beneficios de este lenguaje de oración. Y yo sé que hay algunos que se burlen o no lo reciben o no piensan que es para ellos. ¿Saben lo que Pablo dijo de orar en lenguas? Él decía, yo doy gracias a Dios que oro en lenguas más que ustedes. Él dijo eso a la iglesia en Corintios. Él dijo, yo doy gracias a Dios que oro en lenguas más que ustedes. En otras palabras, él era una práctica común para él en su tiempo devocional. La palabra de Dios, él dice, oro en lenguas y también oro con entendimiento. Así que en su tiempo devocional, él oraba en su lenguaje y también oraba en lenguas. Y lo hacía regularmente. No era una experiencia de vez en cuando. Así que no es un regalo que debemos descuidar. También él dice, doy gracias a Dios. Él daba gracias a Dios por este regalo. Él no lo menospreció, pero él reconoció, este regalo es valioso para mí. Yo doy gracias a Dios por este regalo.